Como un aporte al diálogo interreligioso desde la academia, el pasado 7 de noviembre en la Universidad Santo Tomás de Bogotá se inauguró la cátedra Pierre Claverie, en la que participaron representantes de distintas comunidades religiosas. Con motivo de un aniversario más del nacimiento de Raymond Panikkar, el 2 de noviembre de 1918, el director de las fundaciones Salmos y Vivarium Raymond Panikkar Colombia presentó la siguiente ponencia, a modo de testimonio, previa a un conversatorio que se tuvo entre los participantes. Este es el texto completo. Un acto académico no se reduce a lo teórico o conceptual. Es importante superar la tendencia occidental de tematizar la vida de los hombres, para descubrir que el diálogo interreligioso es más bien un asunto que engloba la propia existencia. Descubrí el verdadero peso y la profundidad del diálogo interreligioso en medio de una búsqueda personal que me condujo hasta las fronteras de mi tradición católica romana, en la que no encontré quien me ofreciera en su momento las respuestas que requería. Mientras mi interioridad se desplegaba y desbordaba los límites hasta entonces conocidos, percibía el imperativo de lo que Panikkar en sus obras completas presenta como la transgresión, camino para descubrir horizontes que me jalonaban y debía conocer. Así, encontré una guía espiritual que ponía en diálogo existencial mi sed de plenitud de vida como cristiano con el Zen. Fueron prácticas sencillas que superaron prontamente las usuales respuestas doctrinales y me abrieron a experiencias del misterio de Dios. Posteriormente ingresé a la escuela Sendo Betania, en Brihuega, España, donde la maestra Ana María Schluter Rodés, Kyunan Roshi, me introdujo formalmente y luego me aceptó como su discípulo. Una de esas prácticas era sentarse, indiferente inicialmente para mí, como aún lo es para muchos. Esta práctica progresivamente evidenció su profundidad. En el Zen, el Zazen, traducible como sentarse en meditación, me fue concediendo una renovada luz que transformó la lectura de mi cotidianidad, el entendimiento de textos sagrados y hasta mi propio ejercicio sacerdotal. Por ejemplo, en la narración de la multiplicación de los panes, según Juan, capítulo 6, versículos 3 al 11, se dice que Jesús subió a la montaña y se sentó con sus discípulos. Dijo a los discípulos, hagan que la gente se siente en el suelo. Los que se sentaron eran unos 5,000 hombres, y les repartió el pan a los que estaban sentados en el suelo. Una perícopa breve que utiliza 4 veces la expresión sentarse. Imaginémonos a miles sentados en una montaña esperando ser alimentados por el pan de la vida que baja del cielo y se hace uno con toda su humanidad, mientras se adentran en la contemplación de la vida que es la luz de los hombres, como dice también Juan 1:4. Hoy, cuando veo imágenes de miles de budistas sentados en meditación, evoco un topoi, lugar diverso de actualización de esta escena bíblica. Sentarse es la práctica para la experiencia de unidad con el misterio. Incluso para los cristianos ha quedado en el símbolo de los apóstoles. Creo en Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre. Puedo decir que el diálogo del Zen, procedente del budismo, con el cristianismo,
comenzó en mí como un proceso en el que me impliqué buscando respuestas en mi propia existencia, pero escuchando otra tradición que hacía resonar el misterio en mi propia tradición. Más aún, cuando la maestra Ana María durante sus teachos, enseñanzas, magistralmente exponía las palabras de los grandes maestros zen y realizaba paralelos con las palabras del maestro Eckhart, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Agustín, los padres del desierto y las madres del desierto, era un verdadero bilingüismo religioso. Aquí comenzó mi diálogo intrarreligioso. Según Raymond Panikar, es el diálogo interior que hace cada hombre, en su propia tradición, reinterpretando su existencia. Es un acto sagrado que no unifica ni suprime diferencias, sino que más bien integra al hombre en todas las direcciones. Este diálogo tuvo lugar en el centro de mi propio ser, buscando la verdad salvífica, liberadora, porque allí se armoniza la existencia, se manifiesta la vida en lo profundo del propio horizonte de sentido y deja abierta una puerta al diálogo interreligioso para escuchar el eco del espíritu tal como se ha vivido en otra tradición. Así, gracias al Zazen, llegué a descubrir la contemplación cristiana, de la que sólo tenía una incomprensible teoría. Según los grandes maestros budistas, el Zen es una transmisión especial fuera de toda doctrina. No se basa en palabras ni en letras. Apunta directamente al corazón humano y llega a ver la realidad y conseguir el estado de despierto. Eso fue lo que descubrí y ahora evoco cuando enseño prácticas contemplativas cristianas. Considero, unido a Raymond Panikar, que para un diálogo interreligioso es necesario un serio camino de búsquedas interiores, sencillas y honestas, que permitan mirar hacia otras tradiciones para poder comprender, con sus ecos, una mayor profundidad de la propia. Así, la espiritualidad en el diálogo interreligioso consistirá en un camino que nos permita acercarnos al alma de cada tradición, iniciando con el compartir de unas sencillas prácticas. No me refiero entonces a la communicatio in sacris o a participar activamente en los cultos o en las liturgias de cada tradición, necesariamente, no. Se trata de descubrir como cristiano, por ejemplo, en las devotas postraciones de un musulmán, la evocación de la adoración, a la que tanto nos llama el Papa Francisco, y que incluye una postración similar. Esta es la postura que aprenden los contemplativos de la escuela Salmos, y es la misma que los místicos judíos de la Cábala han llamado la postura profética, descrita con el profeta Elías al final de la sequía, en el primer libro de los Reyes, antes de subir al monte Horeb, en el que descubrió que Dios no estaba en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que Dios era el silencio. Por esto, desde allí me interesé por descubrir la meditación en la Biblia, haciendo arqueología de la palabra hebrea idbodedut, meditación, procedente de la raíz baded, cuyo practicante es el bad o el badín, meditador. Así, con la ayuda de los místicos de la Cábala, descubrí que los salmos y los profetas, y también el Nuevo Testamento, son toda una escuela de contemplación. Jesús se apartaba a solas a la montaña para recogerse en un encuentro íntimo con su Padre. Esa es la mejor traducción de la expresión idbodedut, de la cual, por tanto,
él era practicante. Puede traducirse como meditación en su carácter contemplativo, y que con seguridad aprendió de su madre y maestra María, quien guardaba estas cosas meditándolas en su corazón, como dice Lucas. La espiritualidad como vía para el diálogo interreligioso entonces requiere que el dialogante sepa realizar primero un camino de diálogo intrarreligioso y que, viviéndolo, dará una perspectiva más clara y abierta para entrar en el diálogo con otras tradiciones. De otra forma, se corre el riesgo de seguir reduciendo el diálogo interreligioso a otro parlamento más. En mi caso, fue con las tradiciones orientales, que a propósito despertaron tal sed que casi simultáneamente me adentré en la práctica de ejercitaciones de Qigong chino. Hoy día lo comparto con quienes vienen a Salmos. Allí los conocemos como ejercicios del cuerpo orante, pues a esta práctica unimos la palabra sagrada propia de la práctica de los padres del desierto y que hace que toda la ejercitación se convierta en un momento orante. Panikkar, quien retomó su tradición hinduista, era practicante de yoga, lamentablemente muy trivializada hoy. En lo que respecta al Kriya Yoga, por ejemplo, me ha concedido experiencias de despertar a otros aspectos de mi propio ser. A falta de ejercitaciones corporales propias del cristianismo, me han enriquecido estas. Y lo puedo hacer con libertad, pues, como dijo el entonces cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, en la Carta sobre la Meditación Cristiana, en 1989, estas prácticas pueden ser tomadas para enriquecer mi propia oración cristiana y no deben ser despreciadas por el simple hecho de no ser cristianas. Raymond Panikkar, el maestro del diálogo intercultural e interreligioso, dice que este diálogo ha de superar las discusiones doctrinales, porque no se busca homogeneizar las creencias, ni menos aún escuchar un común denominador entre las doctrinas, sino que el diálogo interreligioso ha de llevarnos a un encuentro genuino y transformador entre personas de diferentes tradiciones en actitud de apertura y respeto. Se trata de un diálogo dialogal, no solo de un diálogo dialógico. Es importante estar dispuestos a aprender y a ser transformados por lo que obra el Espíritu en el otro. Por tanto, partiendo de mi propia experiencia, lo veo como una continua aventura vivencial de compartir las experiencias espirituales y prácticas religiosas. ¿De qué otro modo podremos llegar desde nuestro propio ser a la promoción del respeto mutuo y la convivencia pacífica? No es solo con ideas ni simpatías. Entendemos el diálogo interreligioso como un itinerario de compartir espiritual y mutuo aprendizaje para la experiencia del misterio. Haciendo un análisis posterior, reconozco que en mí ha acontecido lo que Panikkar ya exponía en su obra, que es necesario vivir los siguientes 5 momentos en sentido cairológico y no cronológico, como momentos que se compenetran, combinan, generan dinámicas y tensiones en la vida personal, gracias a la experiencia intrarreligiosa para un diálogo interreligioso. Primero, el diálogo interreligioso es inevitable. Durante mucho tiempo estuve distante y hermético ante otras tradiciones espirituales, pero descubrí, gracias a un proceso personal, que no es posible vivir aislado en medio de una cultura pluralista, cuando las influencias mutuas son evidentes y nada escapa de la acción omnipresente de las diferentes visiones del mundo. Segundo, como evangelizador,
Este diálogo es fundamental. Se ha de reconocer que las religiones son el alma de las culturas y que juegan un papel esencial en la intercomunicación. De estas hacen parte lo que llamamos hoy espiritualidades, que aspiran a la libre plenitud de vida de las personas. Tercero, ante las actuales circunstancias es urgente. Si entre nuestras tradiciones no forjamos una nueva mentalidad, de todos modos sucederá indirectamente por otras vías. La vocación humana a la mística nos llevará, ya nos está llevando, a afrontar este diálogo. Cuarto, ciertamente su inicio personal es perturbador. No es fácil el diálogo interreligioso, pues crea conflictos en el alma porque hiere las creencias, generando confusión, más cuando aún se vive en una conciencia etnocéntrica, como dice Ken Wilber. Esto siempre ha generado rupturas cuando no hay la suficiente madurez. Sin embargo, quienes hemos aprendido que llega el momento de sospechar del absolutismo de nuestras visiones y sabemos de la fecundidad de los desafíos, nos lanzamos. A la larga, como dice el mismo Panikkar, la vida se vive en riesgo existencial. Quinto, siempre es purificador. Descubrir la inacción de la autosuficiencia también ha de ser un motivante del diálogo interreligioso. Es ingenuo, además de errático, esperar que el propio punto de vista sea universal. Descubrir esto purifica el alma, purifica la tradición y purifica la búsqueda de la experiencia de Dios, porque otros corrigen, completan y hasta limpian lo que muchas veces consideramos intocable. La maestra Ana María dice que da una nueva luz a la propia tradición cristiana. Desde hace décadas, el DIM, Diálogo Interreligioso Monástico, existe, en el que monjes de distintas tradiciones comparten su experiencia espiritual en retiros de varios días. Recuerdo cómo un budista, luego de una sesión de silencio, compartió su explicación de unos versículos del Evangelio. Lo hizo con una profundidad que no había escuchado a un clérigo católico. Un maestro zen que visitó nuestra escuela nos explicó cómo la sentada en silencio contemplativo era una experiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Así, para el diálogo interreligioso, la vía de compartir el camino espiritual, la vía del diálogo interreligioso, es fundamental. Finalmente, Panikkar presenta algunas consideraciones, tales como la diferenciación entre plural, pluriforme, pluralismo, para comprender mejor el pluralismo de la verdad, el pluralismo de la experiencia de Dios, como el acceso a la verdad. No se trata de sincretismo. Esto también mediante el ejercicio de una hermenéutica diatópica, metodología panikkariana, que busca que realicemos el ejercicio de poner en contacto horizontes humanos radicalmente diferentes y así conectar tradiciones o lugares culturales, topoi, diferentes, para que se establezca auténticamente un diálogo dialogal que considera la validez de las diversas culturas. Cuando Panikkar dice que emprendió su camino como cristiano, se descubrió hinduista, se hizo budista, vivió como secular y regresó siendo cristiano, nos damos cuenta de la anchura y profundidad del alma humana y que gracias al diálogo intrarreligioso se puede vivir y promover el diálogo interreligioso. Son muchos los que han emprendido este camino, además de mi maestra Ana María Schluter, quien la llevó al Zen
el jesuita Hugo La Salle, quien conoció además a Thomas Merton y otros, como Alan Richard B. de Griffiths, Henri Lesaut, John Mayne, Anselm Grün, Willy Gilligan, William Johnston, etc., como los más resonados, pero esta lista debe ser muy larga.